más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Mucho gusto, muy buenos días con todos. Una feliz semana de trabajo y creo que también de fiestas, ¿no? Es una semana de fiestas, nos aprestamos a celebrar como buenos ecuatorianos, ya en condición de quiteños, casi toda nuestra vida en esta hermosa urbe que nos acogió con el mismo cariño que a millones de gentes del Ecuador, del exterior, de todas las ciudades, poblaciones y queridos sectores de nuestra patria ecuatoriana, de nuestra América Latina. Hoy estamos precisamente saludando a una población flotante gigantesca. Por donde vamos, los compatriotas de la patria grande, que aspiramos de ellos un comportamiento al tenor de nuestra bienvenida cariñosa, permanente y hasta diría yo obligatoria en señal de solidaridad. ¿Por qué? Porque Venezuela es nuestra hermana nación. Somos hijos todos del Libertador Bolívar. Hemos pasado y hemos atravesado quizá las mismas circunstancias. El ataque del señor Chávez nos vino repartido casi equitativamente. Y bueno, vemos cómo nos ha tocado. Pedimos solamente buen comportamiento, oportunidades para todos. Siéntanse en su casa, damas y caballeros venezolanos, pero sepan respetar nuestro escenario de vida. Nada más, siempre hay que advertir, pues, ¿no? Bueno, la verdad es que hoy es el día propuesto por la Secretaría General de las Naciones Unidas. No, fue ayer esto, claro. Ayer fue el día decretado o propuesto por Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, que en nuestro país arroja una vergonzosa cifra de 93 femicidios o muertes violentas de mujeres causadas por el esposo o por el conviviente. No se libre el conviviente de esta tremenda y dramática responsabilidad o irresponsabilidad, como usted quiera verlo. Y para ser más precisos, un crimen cada 3 días. Y la cifra se resiste a decrecer. Imagínense lo que significa para nuestra realidad como ecuatorianos, un crimen cada 3 días. No es una estadística que nos honra. Un crimen cada 3 días. Y no estamos decreciendo. Las campañas, la cruda estadística dice también que 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas en los últimos años o en los últimos meses.
Y este fenómeno crece todos los años en nuestro país y en otros donde el machismo está tan arraigado que ni las leyes más severas lo detienen. A propósito, ayer se lo vio muy molesto al señor doctor Serrano, el señor presidente de la Asamblea Nacional. A alguien acusaba de haber abusado. No, yo le había pedido que me descubriera de qué se trata. Debe estar en la prensa de hoy. Pero él estaba muy molesto ayer y reclamaba a alguien el hecho de que estaba cambiando normatividades a última hora. Bueno, el matrimonio no es sinónimo de impunidad para los hombres que quieren imponer una relación que no es consentida por su pareja. El Consejo de la Judicatura recuerda que debe denunciarse todo acto que cause daño, sufrimiento físico, sufrimiento psicológico o sufrimiento sexual. Hay de todo. Los actos de violencia más comunes son los insultos, pero perdonen, esto es de parte y parte. Son los insultos, son empujones, son bofetadas. Esto en los hogares más desorganizados, y por qué no decirlo, que pertenecen, con pena decirlo, a la clase media y a la clase popular, aunque también entre los que se dicen guapetones hay todas estas, incluso quemaduras, llegan al estrangulamiento que no pasa la muerte, pero en las peleas se dan estrangulamientos o intentos de estrangulamiento. Parece de ficción pensar que existen estos casos de violencia, pero ahí están y la ley también exige que se los denuncie. En el caso de los servidores públicos, si no denuncian los abusos que conocen, corren el riesgo de ser sancionados. Las víctimas están por todos lados, son blancas, son indígenas, son mestizas, son afrodescendientes, nadie se libra. Y son abogadas, son policías, estudiantes, damas de casa, deportistas. Pero la cosa es de lado y lado. Compañeros, miren ustedes, también parece que le han dado su raspón. ¿Qué pasó, compañero? Creo que es más bien una alergia, ¿no? No me estoy burlando. Es trompón, es clarísimo un trompón. Es para reírnos nada más. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, explica que con esta ley se logrará la intervención inmediata para salvar la vida de las mujeres y asegurar el alejamiento del agresor. Y cuidado con esa aparente calma que generalmente se produce cuando el agresor contumaz busca la reconciliación. Mujeres, en la invocación que le formulaba ayer el diario El Telégrafo, mujeres a denunciar a los violentos. La ley está del lado de ustedes. Y ojalá podamos esclarecer por qué la molestia del presidente del Parlamento, que reclamaba que una ley a favor naturalmente de la mujer. ¿Perdón? María Paula nos puede dar ese informe. Distinguida académica, catedrática, respetable dama capitalina, muy buenos días. Bueno, capitalina, no tanto. Pero ahí estamos, María Paulina. Muchísimas gracias por su presencia. Díganos ¿cómo está la situación de la violencia y los afanes de erradicar la misma, la violencia de género me refiero? ¿Qué comentario podría usted hacer? ¿Nuestras leyes están fallando, no se cumplen, o hay una actitud de parte y parte, dicen unos, otros dicen que más grotescos
son los hombres o somos los hombres, en fin. ¿Qué comentario una talentosa mujer ecuatoriana podría hacer, como es María Paula? Muy buenos días. Buenos días, tenga la bondad. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, Gonzalo. Saludos para usted, las personas que están ahora mismo en la radio, quienes nos escuchan. Un buen inicio de semana. Algunas cosas que ha comentado usted en este inicio de jornada a propósito del 25 de noviembre, que es el Día Mundial contra la Violencia contra las Mujeres. En el Ecuador, en realidad, en lo que va del año, llevamos 137 mujeres asesinadas por ser mujeres. Cuando se habla de esta idea del asesinato por ser mujeres, pues es para dejar claro que no se está contabilizando la violencia que se puede producir en un robo, la violencia que se puede producir en un asalto, sino que estamos hablando de la violencia cometida por personas que tienen una relación de poder con las víctimas o que se presume que la cometieron estas personas. Relación de poder como cuál, como ser la pareja, el marido, el exmarido, el jefe, alguien que pretende tener algún tipo de acceso a esa mujer y que la asesina como una de las consecuencias de creer que tiene ese poder y esa potestad sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus proyectos. Esto es muy común en el país, es muy común en muchos países en el mundo, por eso es que la preocupación de Naciones Unidas, su campaña, es global y hay muchas formas de violencia, como usted bien lo decía hace un momento. No es de lado y lado. Las cifras del lado contrario no se parecen en nada y sobre todo no es una violencia socialmente justificada. Permítame ponerle dos ejemplos a qué me refiero cuando digo socialmente justificada. Dos ejemplos de cosas que sucedieron la semana pasada. Por ejemplo, un futbolista brasileño fue sentenciado por una violación masiva a una mujer de 22 años en Italia. La violaron entre 6 hombres. Varios medios anunciaron esto como una travesura, como un desliz. Hubo un medio que puso sus travesuras fuera de la cancha. Esa es una forma de normalizar la violencia y la agresión contra las mujeres. También en el país, en el Ecuador, una niña de 13 años dio a luz la semana pasada. Un diario reportaba el parto de una niña de 13 años como resultado de una presunta violación. A los 13 años no se presumen las violaciones. Cuando una niña de 13 años está embarazada, no se presume que hubo violencia. Se asegura que hubo violencia. Una niña de esa edad no tiene relaciones consentidas. Según la ley, a esa edad, todos los casos son de violación. Entonces, por eso es que es distinta la violencia de género y a eso es a lo que nos referimos con esa idea, es que precisamente se trata de una forma de violencia que muchas veces se justifica y de esa manera se acepta, se relativiza su gravedad. Estamos por iniciar también un análisis, debate respecto al juicio por asociación ilícita en el tema de Odebrecht y nos van a acompañar su colega Mariana Yepes, los respetables penalistas Ramiro Román, Gonzalo Silva. Quisiéramos solamente rescatar, aprovechando de su gentil concurrencia al micrófono, a que nos explique esto no solamente para los alumnos, para la gente que está aprendiendo jurisprudencia, para los señores abogados que no han seguido al pie de la letra las modificaciones que se han insertado de últimos años, de últimos meses, para los atrasaditos, para todos, pero más que todo para la gente. Son como 3 etapas las que hay que atravesar en un juicio por asociación ilícita. Nos informaban las etapas de la audiencia de etapa 1, alegatos de apertura, etapa 2, presentación de pruebas, etapa 3, alegatos de clausura. Decían también acá, durante la audiencia de juicio, las partes procesales intervienen en el siguiente orden en todas las etapas. Intervienen la Fiscalía General del Estado,
los acusadores particulares y la defensa de cada procesado. Las pruebas son de carácter testimonial, son declaraciones, acusaciones o testimonios, es decir, vivencias que han ocurrido en presencia o que hay testigos de determinadas circunstancias que redondean a la asociación ilícita. Hay también pruebas documentales, hay también pruebas periciales, o sea, peritos en la materia hacen lo propio, concurren con lo propio, apoyan con lo propio. El fiscal general acusa individualmente a cada procesado y solicita que se dicte sentencia. La Fiscalía General del Estado, esto para la parte donde la audiencia de juicio, las partes procesales intervienen en el siguiente orden durante todas las etapas. Ahí actúan la Fiscalía, los acusadores particulares y la defensa de cada procesado. Yo me permito explicarles de esta manera, solamente tomando una anotación, porque me parece que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía con criterio, los líderes de opinión, que somos muchos, tenemos que tomar contacto con esta realidad para saber cuáles son las etapas que se van a cumplir y cuáles son las circunstancias que deben ser concurrentes a un proceso como el que se ha inaugurado en contra, por primera vez, dicen, en la historia del país, contra un vicepresidente de la República en ejercicio y con terno. Eso no es un pecado, pues obviamente, el terno. Pero hay otros de segundo orden que usan un traje medio informal, sabor a preso, de color tomate, no son de la izquierda democrática por ventaja. Doctor Roque Borja, no se preocupe. Es un uniforme que ha inventado el señor fiscal, creo, porque antes tenían otro uniforme de comparecencia, le llamemos así. Yo quiero saludar a Mariana Yepes, ex fiscal general de la República, al señor doctor Gonzalo Silva, ya lo hicimos, y al respetable jurista doctor Ramiro Román. Dicen que a Glass le espera una maratón. Esto decía en Diario Expreso el muy inteligente periodista don Roberto Aguilar. ¿En qué consiste, después de esta explicación, doctor Román, con la venia de la dama, doctor Román, en qué consiste esta especie de maratón de hechos, ¿qué podríamos decir? Maratón de acciones que deben cumplirse para comprobar la asociación ilícita, sancionar, castigar y penalizar. Ya está penalizado esto. Pero en todo caso, tengan la gentileza ustedes de llevarnos al juicio. El Glass está en el banquillo de la corrupción, según el diario El Expreso. El juicio por asociación ilícita empezó ya en la capital de la República y los procesados están tratando de defender su inocencia. Allí hay un declarante también muy importante, del cual no tenemos ningún dato, que es el representante de la empresa corruptora, esta empresa brasileña. Estábamos a la expectativa de que podamos rescatar algún género de intervención de este caballero en defensa de eso. A ver si nos ayuda, pues, con un poquito de voluntad la parte de producción. Vamos a ver. Entonces, doctor Ramiro Román, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué el señor vicepresidente, tal vez por su dignidad de segundo mandatario, no conviene que comparezca
con un uniforme de acusado bastante feo, bastante deprimente. Siempre él tiene una jerarquía y hay que respetarla, incluso mientras no le declaren culpable, ¿no? ¿Cuál es su opinión, doctor Román? Buenos días, mi estimado Gonzalo. Un saludo especial a la doctora Mariana Yepes, al doctor Gonzalo Silva. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y realmente, mire Gonzalo, hay algo que es muy importante primero rescatar. La ley es para todos. Yo creo que hay que comenzar diciendo eso. Cuando usted tiene audiencias, tiene juicio, la primera cosa es trasladarlos y ubicarlo al procesado o al que está siendo enjuiciado de una manera. Estos famosos calentadores que les ponen es justamente para dar estigma. Yo había dicho, siempre hay una teoría del estigma en esto y se tiene que poner al malo de alguna manera. O sea, ya teníamos en el tiempo, bueno, de los varios ministros de justicia, porque el Ministerio de Justicia es el que maneja todas estas partes, por obvias razones, que individualizar, distinguir a las personas hasta por la manera de vestirse. Ahora, claro, también se ha preguntado a un subsecretario del Ministerio de Justicia y dice, bueno, es que no hay una ley concreta o no hay un reglamento que nos diga justamente que tiene que estar vestido de tal manera. Si le lleva a la familia un terno, se pondrá y podrá comparecer de esa manera. Yo creo que están cambiando algunas cosas en el Ecuador. La primera parte que está cambiando es que ya se han olvidado un poco de estigmatizar y realmente a las personas les dan una condición de que son inocentes hasta que los sentencien. Pues a nadie se lo puede criminalizar de esa manera. En segundo lugar, independientemente de lo que se vista o cómo se vista, realmente aquí tenemos algo que ha sido único en el Ecuador, enjuiciar a un vicepresidente que está en funciones. Eso es lo más importante que creo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué pasa dentro de esto? Había dicho y había tenido un criterio realmente ya anterior, aquí en algún lugar también, que lo había manifestado en el sentido de que ¿dónde están los de Odebrecht? Yo siempre, y esa pregunta que usted le hizo, o ya planteó usted, dice, ojalá los señores vayan a rendir algún testimonio. ¿Y en qué condiciones lo harán? Eso vamos a ver cómo se desarrolla esta audiencia. Pero en este momento yo sí creo que ese fue un punto de partida en el que ya se discutía aquí por qué no se acusó a los miembros de Odebrecht. Esa va a ser una de las cosas más importantes. Perdone, ¿quién tiene que reclamar este momento de aquello? Mire, el señor fiscal representa a todos los ecuatorianos. Él deja de acusar a ciertas personas y acusó a otras. ¿Es un fiscal diplomático? Mire, yo creo que dentro de eso él tiene sus puntos de vista, la historia juzgará su actuación, porque así es la vida. En un momento determinado, sí creo que tenía que mantener ciertos criterios, no lo ha hecho así. Creo que se está manteniendo personas jurídicas, están pensando en cobrar a la persona jurídica, y a mí sí me preocupa que no hay lavados de activos concretos, que no hay defraudaciones tributarias concretas, y por obvias razones eso es para topar a las personas jurídicas. Pero acá se necesita, por obvias razones, que Odebrecht aparezca. Pero también hay algo, Gonzalo, que es muy importante. Estamos viendo que están presentándose los peritos. Los peritos tienen una condición diferente en el tema. Ellos van con su informe ya que lo presentaron en la instrucción, ellos van a refrescar la memoria y entregarán sus puntos de vista ante los jueces. Son directas, no se puede reemplazar con el informe nada. Ellos tienen que expresar a los jueces lo que han visto. Pero por otra parte, a mí me preocupa los que están prófugos. El señor Carlos Poli está prófugo. Yo no sé si es que con las medidas que le dieron, le vayan desde Miami o donde se encuentre, porque no nos han dicho exactamente dónde está, hacerlo rendir su posición en el juicio,
porque es muy importante también que se exprese. Entonces, esto, no sé si decir, siempre ha habido un problema en la inmediación de este tipo de cosas. A los presos los tienen en la cárcel de la Tacunga y les hacen una intervención a través de videoconferencias o como las llaman. Pero yo sí creo que muchas audiencias se han suspendido por eso, justamente, porque no ha habido esa inmediación, como preguntarles, como tener toda la aclaración, o a veces ni se escucha a ciertos momentos lo que está sucediendo, y eso no permite una defensa clara. Que pueden ser distorsiones de adrede, ¿no? Y en otra parte también en las partes importantes pueden interrumpir la comunicación. Y quiero dejar claro que en el sistema, cómo van a hacer aparecer a cada una de estas personas. Que lo importante es eso, que transparentemos todas las cosas. El principio de publicidad que justamente habla el COIP tiene que darse. Y el principio de publicidad también desde la instalación ya nosotros sabemos por qué los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción tienen que estar en la audiencia. Entonces yo creo que la inmediación sí es importante y básicamente la persona que se ve enjuiciada tiene que defenderse. Otra cosa, veo que se está llamando la atención a los abogados. Parece que aquí se los está sancionando. Se los está sancionando. Y claro, yo hablo desde el libre ejercicio. Claro. Yo alguna vez decía, el problema del 226 del Código Orgánico de la Función Judicial nos hace unas cosas muy interesantes a los abogados. Se han terminado incluso los 30 era muy común que se nos enjuicie administrativamente en el Consejo de la Judicatura. Y claro, la pretensión era suspender la profesión. Yo creo que en eso hay que hacer una solidaridad con los colegas y sus intervenciones. No tienen que extralimitarse por obvias razones, pero tiene que tomarse en consideración que la defensa no puede ser coartada en ningún momento. Y en esa parte sí debe tener muy claro la situación de los jueces. Bien, desde mi punto de vista, el juicio maratónico. Claro, hay plazo, tiene que cumplirse todos los días. En el derecho penal es así. La excepción solamente es para pedir los recursos y fundamentar recursos. Eso nos da solo para que contemos los días que son laborables, pero el plazo tiene que cumplirse. El derecho procesal penal es muy claro y eso es lo que ha estado pasando. Así que no nos debemos sorprender que estemos el sábado, domingo o los feriados o capaz en las fiestas de Quito con este juicio, que además yo creo que es muy importante que el vicepresidente debe tomar algo que es necesario, es respeto. Yo creo que hay que respetar. No es cuestión de salir gritándole al señor fiscal, decir, es que es mentiroso. No. Yo creo que el respeto entre los ecuatorianos, y yo creo que eso sí en las audiencias tiene que darse con total actitud, con total posición jurídica, porque la fundamentación jurídica no quiere decir que va a pasar a una discusión, bueno, como dijo el fiscal de mercado. Realmente en la Corte Nacional no puede pasar estas cosas, ni ningún juzgado, ni ninguna unidad judicial, ni en ninguna parte, y debemos respetarnos los abogados primero y los ecuatorianos entre sí. Yo creo que sí hay que llamar la atención en esa parte, pero en lo demás yo creo que con lo que se está desarrollando vamos a tener algo fundamental. Yo temo mucho que se suspenda la audiencia. ¿Y por qué se tiene que suspender la audiencia? Porque cuando se van compareciendo los peritos y los testigos, va a llegar un momento determinado que hay algunos que no van a aparecer o no estarán. Y el COIP es muy claro cuando habla de que en ese caso puede suspenderse la audiencia para que comparezcan a consideración de los jueces. En este caso, tengo entendido que es un conjuez el que está dirigiendo hasta ahí, porque ha sido ya ahora ganado el concurso. Una vez que se compruebe que ha habido, doctor Silva, con su permiso sigo pidiéndole, que se compruebe la asociación ilícita a través del testimonio. ¿Cómo me va a decir usted? A través del testimonio que está denunciando el señor fiscal general de la República, dice que tiene testigos que comprueban la asociación ilícita. Comprobar la asociación ilícita no es todo, es obvio suponer,
pero comprobada la asociación ilícita, ya la cosa se le pone compleja al mismo fiscal o a cualquier otro que pida la postergación o la suspensión de la audiencia de juzgamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, pueden estar con terno en el banquillo de la corrupción, porque el banquillo es para los corruptos. Esos se sientan ahí. O son solamente para los indiciados. Y como indiciado, en ejercicio de la segunda dignidad nacional, ¿a usted le parece, doctor Silva, que hace bien el vicepresidente Glass de ir vestido con todas las galas? Un saludo cordial, Gonzalo, por la invitación, a la señora doctora Yepes, doctor Román, y a la ciudadanía. Mire, el vicepresidente, al acudir a la audiencia con terno, está haciendo bien. Me parece una grosería, una ofensa, una denigración, una estigmación anticipada de que las personas vayan de verde, con rayas, digamos, de tomate o con rayas negras, con franjas blancas. Esto me parece una ofensa. No, porque el principio de inocencia, obliga la ley. ¿Quién va a obligar eso? Pero, ningún reglamento puede irse contra nada. Es el ritual de la persona que debe ser respetado. Hace un momento dije yo, antes de que reciban sentencia. La persona es inocente, ¿no es cierto? Y hasta cuando queda se somete a que quede ejecutoriada el fallo. Así es que eso me parece una grosería de parte del Ministerio de Justicia. Pero trasladarles, yo le no solamente engrilletados. Bueno, no yo, sino su colega de plática, también brillante jurista, igual que usted, igual que la doctora. Él dice, la ley es para todos. Y ahí nos mató a todos. Pero ahí no hay ley. Hay una disposición interna, no sé si es que existirá o no un reglamento, pero un reglamento no puede irse contra un derecho humano, que es el respeto a la persona en su estado de inocencia. Si después se le demuestra que es un sinvergüenza, es una cosa diferente. Entonces que vayan todos con terno, ¿por qué les ponen...? Siempre han ido, Gonzalo. Somos abogados de larga data. Y nosotros hemos manifestado a nuestros clientes que van inclusive a ser procesados, que vayan vestiditos. No necesariamente con el terno de frac, pero que vayan vestiditos. Para que demuestren su presencia ante el tribunal. Exacto, al tribunal. ¿A quién están juzgando? ¿Qué propósito? Bueno, eso es de largo momento un análisis. Pero usted les ve a todos con este uniforme de el fiscal Vaca, ¿o quién inventaría? Nunca puede haber la fiscalía haber ordenado eso, jamás. Porque primero no es función. Porque esto ya es cuestión administrativa. No está tampoco constando como una ley o como una especie de reglamentación. En forma alguna, Gonzalo. No. Aquí, si dice la Constitución que vivimos en un estado de derechos y de justicia, uno de los derechos es esto. El tío también irá mañana con terno. Puede ir, ¿por qué no? Porque la ley es para todos. Por supuesto. Es como si un abogado va en camisa y sin corbata. ¿Dónde está la prohibición? Entonces hay que también llevar estos manuales. Pero yo hablo por el uniforme, que aparentemente no tiene ninguna significación. No, claro que tiene una significación, porque el uno está de una manera y los otros visten de otra. Me parece que no. Si la ley es para todos... Tienen que ir todos igual. No existe esto. Colige eso, ¿no? No existe esto. No. Bueno, doctor. No nos enfrasquemos en una cuestión. Ahí. Ya. Claro. Yo lo que estimo es de que, y he manifestado, lo difícil que va a ser sustentar la asociación ilícita en esta etapa de juicio, ya. Porque la etapa de juicio única y exclusivamente se sostiene, se fundamenta en los anuncios de prueba que presentaron las partes en la segunda etapa, esto es en la etapa evaluatoria. Excepción hecha de alguna prueba de último momento que aparezca. ¿No es cierto? Entonces, estas pruebas se concretan a las testimoniales, a las documentales y a las materiales, a las periciales. De lo que advertimos públicamente es que las pruebas pericial ya están por concluir, casi todas están ya efectuadas. Y de ellas deja mucho, pero muchísimo de qué desear el manifestarse de que la materialidad existe y de que esta materialidad lleva a responsabilidades
de uno o varios de los que están siendo procesados. Mire usted, no nos adelantemos mucho. La prueba testimonial ya vendrá. Sí, hay una preocupación de que de los varios convocados con testimonio a la audiencia de juzgamiento, son personas que se encuentran incluidas dentro de la ley, dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, del COI, por supuesto, esto es de que pueden o no, deben rendir su testimonio juramentado y por escrito. Yo no he escuchado, Gonzalo, y espero ser el equivocado, yo no he escuchado de que se haya anunciado que tal o cual persona que está incluida dentro del Código Orgánico de la Función Judicial para rendir su testimonio, y con el Código Orgánico Integral Penal también, a través de juramento, se le haya presentado el pliego de preguntas, o de repreguntas, o de ampliaciones, porque es el único momento que tienen para hacerlo, y si no lo hicieron, se quedan sin testimonio. Hemos presentado en estos 3 días de audiencia, dice Marianita, el señor fiscal, hemos presentado en estos 3 días de audiencia de juicio más de 20 peritos y testigos que han ido acreditando de una forma clara todo lo que la Fiscalía ha acusado dentro de esta asociación ilícita. Esto afirmó el doctor Vaca durante uno de los recesos ordenados, y lo dijo a la prensa. Y dijo, este criterio fue rechazado tajantemente por Eduardo Franco, o sea, el abogado defensor del vicepresidente. No se ha podido probar la existencia del delito, insiste el doctor Franco Lor. Además, puso en duda el trabajo realizado por los peritos. Desconocen los protocolos que se estipulan para el caso, ha señalado este abogado, y agregado, en estos días de audiencia la Fiscalía ha presentado un sinnúmero de expertos testigos que hasta ahora no apuntan a esa asociación ilícita. Nadie ha podido comprobar, ha dicho. En tanto que para César Montúfar, acusador particular en este caso, hasta el momento se ha determinado que hubo asociación ilícita desde el año 2010 hasta el 2016. Se ha demostrado que Jorge Glass tuvo relación directa con personeros de Odebrecht y se ha demostrado que Rivera fue el intermediario de Glass con la constructora Odebrecht. Justamente ahora reprodujeron hace contados instantes en la cadena Ecuavisa, estoy bien, ¿no? Es en la cadena Ecuavisa, lo mencionado por el señor doctor César Montúfar. A ver, háganos escuchar un poquito para que nuestros invitados también tomen contacto con esas imprecisiones o precisiones que ha hecho el doctor Montúfar. En estos primeros 3 días de juicio ha quedado muy pero muy claro, y eso creo que es contundente, lo que han sido los testimonios de los peritos y de testigos presentados por Fiscalía, que claramente establecen no solamente la articulación, la organización de esta organización criminal, de esta asociación ilícita, sino también la posición de dominio, de control, de preeminencia que ha tenido en ella el vicepresidente Jorge Glass. Lo que ha quedado demostrado en este juicio, que es un juicio por asociación ilícita, que nosotros hemos criticado el tipo penal porque debería ser delincuencia organizada. Este delito de asociación ilícita demuestra con todas las evidencias que se organizó que tuvo lugar en el Ecuador, que se configuró una organización criminal y que esa organización criminal se tomó una parte del Estado. Eso es lo que en este momento se está investigando, eso es lo que en este momento se está comprobando. Esperamos que haya sentencia sobre eso y por lo tanto que sigan los demás procesos, pero que toda la institucionalidad del Ecuador pueda responder, y por eso es que la Asamblea Nacional tiene que dar paso al juicio. Además, esa organización criminal
funcionó durante varios años. Según las investigaciones, ¿cuántos años funcionó esa organización criminal? Mire, está muy claro que esto se organizó a partir del año 2007, después tuvimos la expulsión de Odebrecht del país en el 2008 y sobre todo desde el 2011, 2010, 2011. Están claras las evidencias de cómo se fue configurando luego de la expulsión y en el retorno de Odebrecht al Ecuador. Ahí... ¿Están claras las evidencias, Marianita? Exfiscal, muy buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días, doctor Román, buenos días, doctor Silva, un gusto compartir con ustedes, buenos días a todos. Y yo quiero, antes de responder esto, referirme al tema del uniforme, que es un tema que preocupaba inicialmente, derecho, ¿no? Yo estoy convencida que el uniforme, pues es, como su nombre lo dice, para usarlo dentro de la institución, de la institución carcelaria. Dentro de la cárcel. Exactamente. Entonces. En las audiencias la persona tiene que asistir con... Eso supone usted. Y si hay una ley que... No existe ninguna ley. Definitivamente no existe ninguna ley. Existe una normatividad, debe ser de carácter interno, o sea, una dictada por Porque es un atentado, ni siquiera nadie se atrevió a legislar una cosa de esta naturaleza. Yo no considero que sea un atentado al momento, sino que existe la voluntad de quienes concurren al juicio de utilizar lo que quieran, como quiera presentarse. Y más bien me parece una falta de respeto de quienes no utilizaron otra cosa que no sea el uniforme. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchos tribunales de justicia en otros países, de aquí, de Sudamérica y también de Norteamérica, y asisten ellos bien presentados por respeto al tribunal, ¿no? Respeto a los jueces. Entonces yo creo que está bien lo que hace Glass y no está bien lo que los otros hacen, aunque es su voluntad, ¿no es cierto? Estamos también en un país libre que puede usar uno el vestuario que quiera, ¿no? ¿Quién puede? No, yo creo que es un asunto particular, es un asunto privado. Eso nomás, con respecto a eso. Perdona, Marianita, que insista, pero todos vienen de color de los asientos. Sí, pero porque quieren, ¿no? Donde muy amablemente ustedes están sentados. O a lo mejor no llevaron absolutamente nada al centro carcelario y están en un momento personal que no tienen cómo cambiarse. Pero sí, exacto. Y a lo mejor lo sacan como están y cómo se cambian. Y a lo mejor su familia está lejos, no se preocupa de darles otra vestimenta, ¿no? De proporcionarles. Pero es eso únicamente. Muy bien. Bueno, no nos quedemos en eso. Pero sí era interesante ver esta. Sí, pero no. En realidad no tiene la trascendencia que sea. Sí, en cuanto a lo de fondo, que es el asunto del juicio, a mi entender, por las declaraciones parecería que el fiscal terminó ya la etapa probatoria, terminó la etapa de presentación de pruebas, me parecería, porque él dice que ha presentado un número alto de testimonios, de peritajes, todo. Lo que sí me extrañó un momento es al abogado del vicepresidente, que estaba impugnando un informe pericial con otro informe pericial, sin que sea el momento del debate probatorio. Entonces él quizás, ¿qué puedo decirle? En un exceso, en el calor de la defensa, estaba en una forma prematura haciendo eso. El momento le llegará a él, así como llegará a todos, para presentar las pruebas propias y controvertir las presentadas por la Fiscalía. Pero si él ha presentado testimonios. ¿Quién ha presentado testimonios? ¿El abogado fiscal? Claro, exactamente. Claro. Pero es por su turno. Ha presentado también pruebas documentales. Todo eso decimos, sí, así es la verdad. Él ha presentado todo. Y han intervenido peritos, dice, que él tiene así todo tiene eso que ser presentado. Exactamente, pero llegará el momento en que los otros impugnen. Los otros procesados tienen el derecho de presentar pruebas a su favor y también impugnar las pruebas presentadas por el fiscal. A eso voy. Entonces, hay un momento del debate probatorio. No puede ser con desorden. Todo el código en eso es muy claro. Hay un orden establecido. Primero alegatos de apertura, la presentación de pruebas, pero uno por uno de los sujetos procesales, pues no puede impugnarse antes de que le corresponda presentar. Y a lo mejor esa impugnación verbal que hacían los abogados, precisamente es lo que motivó que les llamen la atención. No es palabra sagrada, expresión inapelable o contundente la afirmación de Vaca
de que ha presentado testigos que comprueban la asociación ilícita. No, él presenta a su entender, porque tiene que justificar su dictamen. ¿Qué es la etapa del juicio? Sino la presentación de todas las pruebas que van a acreditar su dictamen, pues. Sustentan su dictamen. Y claro, y entonces presenta las pruebas. Naturalmente, él está diciendo la verdad, y así debe ser, que presentó las pruebas testimoniales y presentó los peritajes y presentó sus peritos, comparecieron. Todo eso es verdad. Ahora hay que ver qué es lo que actúan los otros sujetos procesales. Habría que ver qué dicen Glass, qué dice el tío Rivera y los otros procesados, si impugnan esa prueba, porque la impugnación es un derecho. Y entonces con eso veremos los resultados. ¿Y quién califica eso? Califican los jueces, ¿no? Yo también me quería referir a la negativa, claro, es parte de la defensa, la negativa de Glass de que no tiene absolutamente nada que ver y que él no ha mantenido ningún contacto, de que estas conversaciones no son reales, de que las transcripciones de las informaciones que han venido de Estados Unidos no son reales tampoco. O sea, es su defensa. Él verá cómo lo prueba en su momento correspondiente. Pero lo único que me queda a mí de verdad en esto es que Odebrecht es una compañía de mucha experiencia profesional y de mucha experiencia en coimas, ¿no? Entonces una empresa que ha llevado con éxito su trabajo profesional y también su trabajo en coimas en todos los países que nos han anunciado y que conocemos, ¿cómo es posible que haya podido mantener un contacto con una persona que no tenía ningún vínculo con la parte del gobierno ecuatoriano y que le haya estado dando dinero y haya mantenido conversaciones a Rivera, que le haya recibido, sabemos que es Rivera, no es público, que haya recibido contactos, conversaciones y todo a él, sin que él tenga contacto alguno con ningún miembro del gobierno? Entonces eso es increíble. Esa es una de las sí. Pueden equivocarse 79 testigos o pueden ser inventores, 79 testigos que han presentado para comprobar esta figura que se ha cumplido a cabalidad de asociación ilícita, según Vaca, no según este modesto periodista, que no conocen mucho está de aludiendo a las declaraciones, yo creo que así será, debió haber presentado 79. Sí. Y debe ser así. Bien difícil me resulta pensar que de los 79 no estarán por lo menos 10 comprobando con buenos testimonios, con calificadas sucesos e insucesos, de que estos hicieron asociación ilícita para robar. Quien quiera que haya leído el periódico, que haya escuchado la radio, que haya visto la televisión, el desarrollo de todos los reportes, va a llegar a la conclusión de que estaban de acuerdo montones de gentes, tanto en la institución que necesitaba de determinados servicios, de determinados insumos, de todas las cosas que se han denunciado. No pueden fallar 79 y no pueden decir 79 compatriotas. A ver, yo también vi que llevaron esto, que compraron esto, a mí también son testigos y son pruebas. Y por eso el fiscal Vaca dice, con esto yo le compruebo al Ecuador que hay asociación ilícita. Sí, y lo más importante es que a esos testigos les somete a un proceso de contradicción en el juicio. Entonces ellos también, los testigos, están sometidos a otro contrainterrogatorio por parte de las otras partes. Y el número de testigos no es tan importante. Podríamos hablar de si un testigo puede ser importante. Uno solo, en este sistema procesal que tenemos, que es un sistema oral. A Cuando usted era fiscal, se le llenaban 79 No testigos. No habían casos de tanta, ¿cómo le digo?, que involucre a tanta gente, ya, y que tenga sus tentáculos internacionales, y entonces eran otro tipo de delitos. Pero cuando yo estuve, no olvidemos que este sistema que está ahora se estaba instalando en el país. Entonces no había etapa de juicio
casi no había etapas de juicio en los procesos que estuvo de conocimiento de la Fiscalía. No hubo antecedentes, digamos. Sí, o sea, se iniciaron. El proceso, los procesos acusatorios orales, porque es el mismo proceso que ahora tenemos. Ese se instaló en el año 2000. Se instaló, el mismo, sino que ahora se perfeccionó la oralidad con el COIP. Pero hubo bastantes audiencias iniciando los procesos. Estábamos en la etapa de instrucción, pero ya en la etapa de juicio mismo hubo pocos con fuero. Los creativos de este modelo, doctor Román, atinaron pues entonces en inventar esto, ¿no? Pueden venderlo incluso con derechos reservados de autor a cualquier gobierno del planeta o a cualquier círculo delincuencial del mundo y decir, con esto no cae nadie. Eso me niego a aceptar no sé, pero cargado naturalmente de indignación normal, pues no. ¿Cómo va a ser con tantas cosas que hemos oído que digan que no ha habido asociación ilícita? No me cuadra. Claro. Doctor Román, ¿usted qué piensa? Vea, Gonzalo, nosotros tenemos, se dice, la sobreposición del derecho procesal penal al derecho penal. Cuando terminamos ya de decir intercriminis, no tanto, ahora vamos a hablar de la materialidad. Justamente desde 1983, nosotros ya en el sistema inquisitivo acogimos eso. Muchos casos de lesa humanidad se trabajaron así. Cuando pasamos nosotros ya al sistema acusatorio adversarial de las partes, porque no es el continental, sino el de las partes, donde tenemos nosotros un acogimiento a lo que decía Inglaterra y Estados Unidos, realmente la materialidad se convierte en algo que es muy importante para establecer justamente qué es lo que pasa en cada tipo penal que investigamos. Mire, el COIP no se complica, desde mi punto de vista no se complica. Mire, aquí el 615 es muy claro, dicen las prácticas de pruebas. El código dice usted, no se complica. ¿Qué quiere decirnos? Perdone, doctor, ¿qué quiere decirnos? No se complica porque la ley es muy clara en lo que plantea. ¿Dónde está la claridad? 615 dice, en la práctica de pruebas, numeral 5, los peritos deben exponer el contenido y las conclusiones de su informe a continuación, se utilizará el interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados primero por las partes que han ofrecido esa prueba y luego por los restantes. ¿Esto qué quiere decir? Lo que manifiesta la doctora Mariana Yepes. Hay un principio de contradicción, habíamos dicho, los principios tienen que darse en el juicio. Y el principio de contradicción está ahí, está en la defensa, pues. La defensa también puede contrainterrogar. Pero ¿qué pasa dentro de esto? Mire, por ejemplo, lo que vemos en forma pública, porque se va relatando este caso en forma pública, como tantos otros casos que ha pasado. Correos electrónicos, archivo 1234556 @ Otro, ¿cuál es? liph @20080888 @gmail.com. Y hay otro que dice correo jorgeglass@yahoo.com. Solamente un perito, por decir, Armando Cuesta Cumbicus, perito. Hizo su informe, fue a rendir ya un peritaje y fue ante los jueces. Y les dice que ellos exponen directamente al juez, que expuso justamente que había un pendrive y que se estaba dando este tipo de cosas. ¿Qué quiero dejar claro? En el 616 dice, los videos, grabaciones, los medios análogos serán incorporados previa acreditación mediante la reproducción, cualquier medio que garantice su fidelidad, integridad y autenticidad. Si señor fiscal ¿quién califica la seguridad, la integridad, la certeza de que es una buena, de que el hombre esté en buena onda? ¿A qué voy yo? Que el señor fiscal dice... Porque puede ser un alquilado también, pues. Di esto. Puede darse de todo. Claro, perito. Pero quiero dejar claro... te pago, perito, di esta otra cosa. Pensando con sentido común, nada más. Mi estimado Gonzalo, ante los jueces es prueba. El perito expone con juramento su trabajo pericial, profesional, técnico. Tenía... la contradicción, que le pueden... la defensa puede contrainterrogar todo lo que quiera. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, si nosotros tenemos algo concreto y no ha podido la defensa refutar, ¿de qué estamos hablando? Claro.
¿Cuál es el fondo de esto? La fidelidad, integridad y autenticidad tendrá que ser establecidos en forma concreta sobre lo que tiene que darse en la audiencia. Por consiguiente, desde mi punto de vista, varios peritos han intervenido de esta manera y no vemos que se ha contradicho en forma directa lo que ellos han planteado. Es decir, nunca ha podido la defensa contradecir, a menos decir, mi defendido es inocente, mi defendido es inocente. Con alegaciones no se defiende. Este no es el momento, además. Pero sí creo que dentro de lo que está pasando en el proceso está cumpliendo lo que dice el COIF. Ahora, creo yo, sinceramente, que se exhiben y se examinan por las partes del juicio lo relacionado en materia de juzgamiento y previa acreditación de acuerdo al inciso precedente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está diciendo la defensa del vicepresidente, el doctor Franco? Dice, es que no están acreditando. ¿Qué quiere decir con eso, doctor Franco? Verá, primero tenemos un manual de cadena de custodia que tiene que cumplirse. Eso lo hemos tenido todo el tiempo. Los peritos, por obvias razones, tienen que llevar los acusadores todo lo que y los defensores, y tienen que llevarse a la audiencia con una cadena de custodia concreta. Una vez que eso pase, aquí dice que pueden ser exhibidos y examinados. Por consiguiente, hay dos verbos concretos en la materialidad. No solamente ya son fidelidad, integridad y autenticidad, pero también está dado la exhibición y los exámenes. Es decir, ya son 5 verbos rectores que tenemos aquí, que tiene que cumplirse para la materialidad. ¿A qué llaman verbos rectores? Lo que pasa es que la base es la base que debe cumplirse para que se dé con suficiencia una prueba en ese momento y que tiene que ser tratada frente a la defensa, que puede impugnarla, que puede establecer sus condiciones en el momento que está interviniendo. Justamente eso es lo que en la contradicción tiene que hacerlo. Entonces, la contradicción. Tiene que hacer el principio de contradicción. Repito, la audiencia tiene que cumplir oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Son 4 principios importantísimos. ¿En qué consiste la contradicción? Es decir, usted está infundiendo esta irrealidad por salir en defensa de la persona que usted está defendiendo, qué sé yo. Los peritos, de lo que tengo entendido ya en yo la instrucción, le que usted ha caído en contradicción o está mintiendo o está inventando. Cuando el doctor Franco comienza a decir eso y el abogado del señor Rivera parece que comienza a plantear ciertos aspectos, tiene que fundamentar. Yo soy del criterio que se tiene que fundamentar y tienen que decir por qué no. Primero, si no existe o existe. En este caso, de lo que tengo entendido, por lo menos en lo que tiene que ver con este señor Cuesta, se aparece el trabajo que él hace sobre emails. Y justamente en los emails habla también de Tomislav Topic, que dice que no se va a referir y que yo le había dicho en una... A ver, Gonzalo, el momento que conversamos aquí, a veces públicamente, yo le había dicho a usted, ¿cómo es que se calla de las personas jurídicas? ¿Por qué tanto interés en no acusar a Odebrecht? Y yo decía, tengo mucha preocupación que eso está pasando. Y mire lo que ha sucedido, porque ahora vuelve a aparecer estos señores. Y aparecen en el juicio en este momento. Y yo sí creo que van a tener que ir a testificar. Y si no les pidieron, va a hacer pruebas nuevas. ¿Y qué va a pasar con la defensa cuando haya pruebas nuevas? Y en los momentos oportunos. Aquí está el señor de Odebrecht. Ahí se le vio entrar... hecho el inocente. Odebrecht ha hecho lo que ha querido en el Ecuador. Yo soy de ese criterio. Es que cuánta gente aquí no se los acusa y es para no topar al presidente Rafael Correa. Y es para no topar al presidente Rafael Correa. Sino en algún banco donde le colocaron el premio. Discúlpeme, yo había dicho también que había alguna vez... Esto va a quedar Yo había dicho que hay coautorías y no la trabajaron en un momento determinado. Y cuando no trabajaron la coautoría están protegiendo a una persona directa que por obvias razones aparece en muchos momentos. Usted me permite, doctor Silva,
Doctora Mariana Yepes, mire, voy a leer en homenaje a mi radio audiencia lo siguiente. El diario El Universo de esta fecha señala que Glass, en una parte de su relación informativa, señala que Glass no dio declaraciones y se limitó a tomar apuntes desde su puesto, justo frente al tribunal, mientras que la policía vigilaba minuciosamente que nadie en la sala grabara la audiencia ni tomara fotografías, digamos. En el mismo caso de asociación ilícita en la sesión de esta antevíspera fue interrogado Vladimir S., presidente de la constructora Bladmau, quien se relacionó con Gustavo M. y Ramiro R. por supuestas transferencias irregulares vinculadas a las operaciones de Odebrecht. El empresario explicó cómo conoció a los procesados y señaló montos y momentos en que se firmaron facturas y se hicieron pagos. También asistió en calidad de testigo Daniel B., quien se desempeñó como asesor comercial del Saibán. Y que es procesado por captación ilegal de dinero. Él reconoció que uno de sus clientes era el empresario Diego C. Aunque no es Diego Cabascango, pues, es Diego C. Vean ustedes de quién se trata. Aunque no supo responder ni si su empleador tenía los respectivos permisos de operación para intermediar dinero en el Ecuador. En el diario El Comercio de ayer, Vaca, el señor fiscal general, Vaca, habló de una supuesta red delictiva que habría armado Odebrecht en el país desde el año 2007, que acaban de también mencionar, y que tuvo como objetivo pagar a funcionarios a cambio de adjudicarse contratos en 5 obras que hasta el momento han sido investigadas. El trasvase Daule Vinces, Manduriacu, aquí está Manduriacu, que siempre sí, hablaba la Comisión Anticorrupción. Hay aquí, así siempre es. Hemos dicho eso. Manduriacu, andan nerviosos los de Manduriacu. Poliductos Pascuales Cuenca, movimiento de tierra de la refinería del Pacífico y el acueducto Esperanza o La Esperanza. Según su teoría, Glass y los demás procesados integraron esa red delictiva. Eso dice Vaca. Ahí está una prueba. Ellos habían cambiado las bases de las licitaciones, limitando el control estatal y facilitando el ingreso de dinero de Odebrecht al país, que luego sirvió para pagar coimas. ¿Por qué, Jorge Glass, no viste el traje naranja de preso? Eso es parte de la declaración que le toca también leer. Yo le aumentaría una parte, la omisión del Contralor Carlos Poli también en todo lo que tiene que intervenir como Contralor. Eso sí le falta. Sobre todo en el regreso de Odebrecht. Ya. Y continuar. Glass trató de intervenir en audiencia, pero el juez Flores le negó y limitó la exposición de su defensa a su abogado. El juez Flores, el que está anticipadamente designado para el otro año también, por alguna temporalidad. Yo no conozco a este caballero. De Tulcán dicen que es. Y en Tulcán hay gente de bien. Así como hay otritos. Eduardo Franco Lor dijo lo siguiente: un hombre patriota y trabajador que se ha entregado a la década ganada está detenido. De esta forma, Franco aseguró que su cliente es inocente y que nunca se asoció con nadie para cometer delitos. Bueno, es obvio que lo defienda de esta manera.
A los jueces pidió que se ordene la libertad de Glass, quien está detenido desde el 2 de octubre. Estos ya son recursos del redactor de esta crónica del diario El Comercio. De esto que yo agrupo, ¿qué se puede colegir, doctor Silva? Mire, Gonzalo, comenzaré manifestándole por el ejercicio profesional diario, continuo, a través de estudios y laboriosidad que tenemos. Conocemos a las personas, no internamente. Nadie conoce internamente a la persona. ¿Por qué no estamos en capacidad de ingresar a los terrenos vedados de la conciencia de cada quien? No. Pero los jueces que están juzgando ahora, la señora ministra Sánchez, el señor ministro Flores y el señor ministro Villagómez, son gente con conocimiento. Yeah. No son improvisados. Y ellos sabrán advertir durante toda esta etapa de recuperación, por supuesto. De ética, porque de conocimiento son toditos. Sí, yo considero de que mantiénense dentro de un grado de imparcialidad que es su obligación, ¿no es cierto?, de respetar las reglas del debido proceso y nada más. Punto 1. Punto 2. Si dentro de esta etapa del juicio, no se llega a demostrar la materialidad, no con lo que dice el señor fiscal general, no, eso es un decir, no con lo que dice el señor... No tiene validez. No con lo que dice el señor fiscal. Pero él va a ser Franco, el juzgador, el doctor Silva. Permítame terminar. El señor Franco, no. Una vez que concluyase toda la etapa del juicio, es obligación de los jueces valorar, a través de la sana crítica, que es con lógica, con sentido común y con experiencia que les caracteriza, para estos casos, fundamentar, razonar y motivar si procede o no procede, demostrar la materialidad y la presunta responsabilidad. Allí. Pero mire usted. Y las pruebas, perdone, doctor. Y a través de las pruebas. Lo único que tienen que valorar son las pruebas que presenten las partes. ¿Un testimonio es una prueba? Testimoniales, documentales y periciales son las únicas pruebas acreditadas en el proceso. Bien, hay una cuestión más. Este es un delito, Gonzalo, que se ha mantenido y expresado públicamente. Es un delito formal, la asociación ilícita. Formal. O sea que requiere de requisitos que no puede usted ponerlos a un lado. Aquí se necesita que se demuestre la materialidad a través de la formalidad que requiere serlo como requisitos a la asociación ilícita. Si no llegan a demostrar, porque hasta ahora no veo, porque hasta ahora advertiría, de acuerdo a lo que ha leído inclusive Ramiro Román, un tráfico de influencias, cualquier cosa de esas. Pero no veo una asociación ilícita. Nadie está diciendo, se cogió la plata de esta, de otra. Excepción hecha, excepción hecha todos de la conocemos lectura. Como una novela, pues. Gonzalo, cómo operó toda esta banda. ¿Por qué era una banda? ¿Eso no es una asociación ilícita, una banda? Gonzalo, permítame. Excepción hecha para referirme a lo que usted manifiesta, la relación que dice de los dineros que se entregaron entre estas compañías a Iván y esa cuestión. Allí es una cosa diferente. Allí es una cosa diferente. Y yo me contacté con tal persona, con tal persona, yo le entregué tal persona. Es una cosa diferente. Allí sí está demostrándose parte de la materialidad. Es bien difícil demostrar eso. Por eso es un delito de peligro. Es un delito funcionalista que nos enseñaba Wells en algún momento y nos enseñaba Roxin como finalista. Son diferentes hechos los que se deben concluir dentro de esta etapa. Yeah. Pero verá, Gonzalo, hay algo más importante todavía. Para no dedicarnos a la cuestión doctrinal aquí, porque de nada vamos a sacar. Sí. Aquí faltan los testimonios principales. ¿Cuáles son? El de Glass. Que ni la Procuraduría solicitó, ni la Fiscalía solicitó, ni el doctor Montúfar solicitó. Solicitó solamente el abogado del señor Glass. Esperando el momento adecuado. Le corresponde. Tiene que rendir. Tiene que rendir. Porque él solicitó. Y mire usted las consecuencias que van a salir de ese testimonio. Cuando frente con frente a todas las personas le digan 3 o 4, 5 o 10 preguntas. ¿Cuándo han estado conmigo? ¿En dónde han estado conmigo? Breve. ¿Cuándo me han entregado? ¿Cómo me entregaron? ¿En qué cuenta hicieron? Hoy es el momento que ustedes tienen que probar.
Mire usted las consecuencias gravísimas de no haber planificado bien sobre los delitos a investigarse. No es que ya está aprobado, ya está hecho, con el testimonio pericial está acreditado. Ningún perito ha dicho nada. Ningún perito ha dicho nada. Es bueno su punto de vista, doctor. Eso es muy importante. Marianita, le molesto con esto. Quiero que tenga la bondad de escuchar esto. Para el acusador particular, el doctor Montúfar, César Montúfar, hasta el momento han quedado confirmados 3 elementos. Que hubo asociación ilícita, que Glass tuvo relación directa con personeros de Odebrecht para delinquir y que Rivera actuó como intermediario de Glass en su relación con la constructora brasileña. ¿A usted le parece que esto se apega a verdad? Bueno, ojalá sea así, porque de tanta prueba testimonial y pericial que ha presentado el señor fiscal, suponemos que así será. Y debe ser hacia eso, porque él abre la indagación, después la investigación, después formula cargos, todo eso en la etapa de instrucción, recopila elementos y me parece que va a eso. Por eso emite su dictamen acusatorio. Ojalá sea así. Y entonces lo que sucede es... ¿Y por qué están los dos más escépticos que el doctor Román? No sé si el doctor Román esté escéptico también, porque no se ha referido a él. Yo todavía no he hablado de esa parte. Sí, y yo por eso le digo que no sé si esté. Pero lo ¿Cómo se sale? Dice, todavía no toco esa parte. Pero de todas formas, yo creo que es importantísimo y debe estar. Yo no dudo que el fiscal haya reunido todas las pruebas con ese objetivo, porque fíjese lo que sería un fracaso de la acusación. Y como bien anota el doctor Silva, ¿a quién corresponde valorar todo lo actuado en la audiencia, tanto del fiscal como de los otros, de todos los procesados? Es al tribunal, son los jueces. Lo que pasa es que el doctor Flores, y eso hay que aclarar, es únicamente el ponente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que él va a hacer el borrador, va a elaborar el borrador de la resolución final, y que los otros, pues, todos colaboran, sino que él elabora el borrador. Pero todos están presentes ahí, precisamente cumpliendo el principio de inmediación. Muy respetables y puntos de vista. Nos quedamos a la expectativa de lo que venga. Pero Gonzalito, yo todavía no dije tal vez 30 segundos. No, mire, tranquilo. Sobre ahora, estábamos hablando del efecto procesal. Ramiro Román. Estábamos hablando del efecto procesal. Ahora hemos pasado a la teoría del delito, que se habla del finalista. Roxy no fue finalista, fue funcionalista. Él habló en 1980. Pero sí quiero dejar claro algo muy importante. Si no hay personas, aparte de los funcionarios, que están de por medio, ¿la asociación ilícita existe o no existe? Esa es una pregunta concreta que el fiscal Vaca tiene como representante de todos nosotros. ¿Se digna repetir la pregunta? Por supuesto. Si existen terceras personas, aparte de los funcionarios, ¿existe o no existe asociación ilícita? ¿Sí o no? Segundo, se cuidaron mucho, desde mi punto de vista, se cuidó mucho el señor Glass, por eso utilizó a su tío. Las reuniones con Odebrecht las tenía el tío, no tenía el señor Glass, aunque el señor Conceição Santos dijo que sí se reunió. Al saber el volumen del radio. Que se reunió con el vicepresidente y solamente aquí en Ecuador, en ningún país, pero sí lo hizo en Ecuador. Entonces, ¿hasta dónde tendremos que esperar al señor Conceição Santos? O tal vez, como fue protegido, llevarlo con testimonio de un protegido a un momento determinado dentro del juicio. Yo creo que esto todavía hay que esperar. Tenemos toda una semana, para mí, por lo menos una semana, de seguir encontrando cosas. Entonces, no es que yo no tenga pesimismo de muchas cosas. En el Ecuador pasa lo que sea. Mire, quienes han resuelto contra Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y los dirigentes indígenas son 2 jueces, el conjuez Villagómez y la doctora Sánchez. Los recursos de revisión, etcétera, negados. El habeas corpus que se presentó por Clever Jiménez y Fernando Villavicencio sí lo dio favorablemente el doctor Flores, que después fue revocado. Yo no sé cómo lo hicieron, pero revocaron. Lo que sí quiero dejar claro es esto.
cuáles son las intervenciones en sus momentos. Porque en la historia del país tiene que haber jueces que nos den a nosotros paz. No quiero dejar de lado y no quiero venir aquí a estar defendiendo a Carlos Vaca, que a veces yo le he dicho que le falta más acción. Porque él es un académico. Nos hemos formado y estamos en la misma universidad. Yo creo que Carlos Vaca tiene ahora la capacidad de demostrar al país que dentro de la Universidad Ecuatoriana sí hay la posibilidad de enfrentar estos tipos de temas que han tratado de callar todo, de omitir todo. Por eso hablo también de pobres. Por eso es que está asustado el señor Glass, porque el señor Vaca parece que se ha inspirado en los pensamientos de su señor padre y de su ideología. Y tiene que cumplir realmente la función que hace la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que hacerlo con suficiencia, así como lo hacía la doctora Mariana Yepes cuando estaba de fiscal, doctor. Pues, por obvio razones. Doctor, ¿qué quiere decirnos, doctor Silva? Hans Welzel fue el padre del funcionalismo. Y Roxin fue del finalismo. Una cuenta, nada más, no vamos a discutirlo. Dos, ahí el error de no haberle acusado a los señores representantes de Odebrecht. Mire usted, se quedaron sin la prueba madre de acoger ese testimonio anticipado y su colaboración eficaz a exponer en audiencia de juzgamiento. Se quedaron sin esa prueba. Y eso ya no es prueba de último momento. Según su hipótesis. Que responda la Fiscalía. Porque no será el triunfo de los abogados que hacen su trabajo. Será el desplome de la irregular actitud de la Fiscalía. Marianita. Gracias. Yo quería anotar respecto de la empresa Odebrecht. No olvidemos, y eso es importante, constituye prueba el testimonio anticipado que rindió Concienzado Santos. Y ese testimonio de él anticipado es el que podríamos decir va a tener más peso. La base, la raíz de todo esto. Y entonces, es que yo creo que ese es importantísimo. Es uno de las pruebas más importantes. ¿A qué refiere la parte sustancial de esa declaración? La parte sustancial es que él, por ejemplo, dice que sí se reunió con Glass, que fue el único país, como ya anotó aquí el doctor Además Omar, dijo recordó, eso. el único país donde tenía contacto directamente con una autoridad, con una alta autoridad del gobierno. Ahí es cuando le dice, ¿no si ya pagaste. Y de las reuniones que tuvo también con Rivera. Dice, claro, eso de... Y las reuniones con Rivera, salidas es una de su prueba, propia, pues, de su propio criterio, de sus propias afirmaciones. Esas reuniones aquellas que, como yo dije en un momento aquí hace un rato, esas reuniones no fueron aisladas, no fueron por voluntad. ¿Por qué? Porque tenía contactos el señor Rivera, pues obviamente, y tenía con el gobierno. Esperemos que todo salga bien. Esperemos que los resultados sean positivos y todavía falta. Es una audiencia que está comenzando. Tenemos para largo. Tenemos para largo de vernos, así es que les agradezco desde ya los complementos que vayamos exteriorizando desde el respetable punto de vista jurídico, esencialmente jurídico y no político, de tres grandes profesionales como mis invitados de esta mañana. Ahora viene Paco Moncayo y viene el periodista Martín Pallares. Señoras y señores, ¿a qué vino? Yo sé. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia.